Nuestra conducta, visión y virtud. Nuestra conducta va en contra de Mashiach como vida. ¿Sí? El pan de la mesa es la presencia, la mesa es la preposición, ¿no es cierto? Nuestra visión va en contra de Mashiach como la luz, o la menorá. Y nuestra virtud va en contra de Mashiach como el incienso que ofrecemos a Elohim, ¿no es cierto?, en el altar del incienso. Así que nuestra conducta, nuestra visión y nuestra virtud representan nuestro ser natural, el cual va siempre en contra de Mashiach como el testimonio de Elohim, que es el arca. Si somos cenizas, ¿tendremos nuestra conducta, nuestra visión y nuestra virtud natural? Evidentemente no. Un montón de cenizas no tienen ni conducta, ni visión, ni virtud, no tienen nada. ¿Sí? Reducirse a cenizas es reducirse a nada, a cero. Mientras pensemos que somos algo y nos consideremos como algo, no estamos en el tabernáculo. Más bien estamos fuera del tabernáculo. Recordamos el significado del Ojel Moed. Este simboliza al Elohim encarnado, ¿no es cierto? Por lo tanto, estar en el tabernáculo significa estar en Elohim. Ahora debemos darnos cuenta de que el requisito para estar en Elohim es que lleguemos a hacer nada, justamente. Solo podemos estar en Elohim si llegamos a ser cero primero. Si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos seguir a nuestro Adón. Por esta razón quisiera hacer hincapié en el hecho de que si seguimos pensando que somos algo, no estamos en Elohim. La posición que la debemos asumir es nosotros colocarnos en él, no él colocarse en nosotros, ¿sí? Entonces somos nosotros los que debemos ajustarnos a sus parámetros. Pero cuando llegamos a hacer nada, estamos realmente ahí sí calificados para estar en él. ¿Cómo sabemos si todavía somos algo que aún no hemos llegado a hacer nada? Lo sabemos porque todavía tenemos nuestra conducta, nuestra visión o perspectiva, nuestras virtudes naturales, nuestra forma de pensar, todas esas cosas que no son propias. Por ejemplo, un hermano puede pensar que es muy amable y agradable en sí mismo, ¿no es cierto? Otro puede pensar que es más amable que su esposa o que el vecino. Sin embargo, una persona que ora en el altar del incienso, que está en el tabernáculo, no tiene este concepto de sí misma, sino que ha llegado a ser cenizas. Este tipo de conceptos sobre todo comparativos, este tipo de concepto competitivo, ya no tiene lugar directamente. Esto significa que ya no posee su virtud natural. La ha dejado completamente de lado. Su virtud, su conducta y su visión naturales han llegado a ser cenizas. Esa es la idea. Si mantenemos nuestra conducta y comportamientos naturales, no disfrutaremos de Mashiach como la provisión de vida. Les aseguro que lo que les digo no es simple doctrina. Esto lo he aprendido en mi experiencia y a los golpes. La experiencia me dice que siempre que me agarro de mi conducta natural, no disfruto a Mashiach como la provisión de vida. También he aprendido que si tengo mi propia visión, mi propia opinión, mi propio punto de vista y conocimiento, no tengo a Mashiach como la luz, ¿sí? No lo puedo experimentar como la menorá, simplemente no puedo ser iluminada en absolutamente nada. Solo lo puedo experimentar como tal cuando ya no tengo mi propia visión, cuando estoy ciega y Él abre mis ojos. Si yo sostengo mi opinión, mi punto de vista, mi conocimiento natural, Mashiach no será mi menorá. Sí, pero si no me guío por mi visión natural, Él va a llegar a ser mi menorá ciertamente de manera real y en mi experiencia diaria. Él será mi luz y entonces en su luz veré la luz. Entonces, en lugar de una visión natural, voy a tener la luz divina, ¿sí? Tendré la luz espiritual que es Mashiach mismo. En demasiadas ocasiones tenemos opiniones acerca de los hermanos de la congregación, por ejemplo, por decir una cosa, pero no solamente de los hermanos de la congregación que tenemos opiniones, generalmente tenemos opiniones sobre todo. Sin embargo, a veces vemos las cosas con Mashiach como nuestra luz. Una persona que ora e intercede en el segundo altar tiene la luz espiritual en lugar de la luz natural y ciertas cosas no tienen la menor importancia en ese lugar. Además, cualquiera que intercede en el altar del incienso tiene a Mashiach como su incienso. No nos olvidemos que en el altar hay que llevar el incienso que es Mashiach mismo. Ya no tiene su virtud natural esa persona. Para esta clase de personas, Mashiach es todo. Mashiach es su provisión de vida para tener una conducta apropiada, es su luz para tener una visión adecuada y es su virtud para que tenga un olor fragante que sube a Elohim. Esta clase de persona puede orar en el altar del incienso. Nada de lo que oramos en el primer altar, el del holocausto que estaba en el atrio, puede ser considerado como intercesión.
por más que intercedamos, ¿no es cierto?, que pretendamos hacerlo, no va a ser realmente una intercesión. Sin embargo, cuando oramos en el segundo altar, esto sí es una intercesión. En el segundo altar no oramos tanto por nosotros mismos, sino por la edificación de Elohim, por su deseo, por su voluntad, por sus pensamientos, ¿no es cierto? Su impartición, su mover, su restauración, y por las congregaciones y los kadoshim. Intercedemos de forma espontánea. Cuando oramos en el primer altar, es muy difícil orar sin estar centrados en nosotros mismos y en nuestra situación. Eso es real. Sin embargo, cuando oramos en el segundo altar, se hace difícil centrarnos solo en nosotros mismos. Tenemos que aprender a hacer las dos oraciones. La oración del primer altar nos da el derecho y la purificación de entrar justamente a ministrar en el segundo altar. Pero primero tenemos que hacer una para después pasar a hacer la otra. La razón por la cual nuestro yo no se involucra en las oraciones que se ofrecen en el altar del incienso es que para orar en el segundo altar requiere que nosotros seamos reducidos a nada en primer lugar. Tenemos que ser quemados en el altar del holocausto. En cambio, los que oran en el primer altar casi siempre claman a Elohim por ellos mismos, porque ese es el lugar para clamar, justamente. Ellos claman para que Elohim tenga misericordia de ellos. Ese es el lugar donde debemos levantar ese clamor, y para que los ayude en sus asuntos. Inclusive se puede orar de esta forma por otros delante del altar, ¿no es cierto?, pidiendo exactamente la misma, y tampoco es intercesión. La intercesión no se realiza allá afuera, sino allá adentro. O sea, Abba es bien organizado en todas sus cosas. La verdadera intercesión es en Mashiach, cuando ya hemos entrado en el tabernáculo, a través de él y para el deseo del Padre. No es intercedo por alguien que me cae bien o lo que sea, ¿no es cierto?, por el que yo he decidido. Siempre es la decisión del Padre. Es muy difícil poner a un lado nuestra situación personal cuando oramos en el primer altar. La operación que se hace en este altar está llena de nosotros mismos. Nosotros tenemos que limpiarnos como Aarón tenía que purificarse a sí mismo primero. Esa es la cuestión. No podemos separarnos a nosotros mismos de ese clamor y ese sacrificio. Pero cuando llegamos al segundo altar, hemos pasado ya por el madero, la mesa, la menorá y el arca, ¿sí? Entonces, puesto que hemos tenido la experiencia de la mesa, ya no tenemos nuestra conducta natural, ya hemos sido alimentados, hemos sido iluminados, ya hemos levantado nuestro clamor, y debemos creer que ya hemos recibido, porque ya sabemos que hemos recibido la respuesta en Mashiach. Por lo tanto, ahora podemos sentirnos limpios, purificados, lavados, como para entrar justamente en el tabernáculo a ministrar y delante del altar del incienso. Entonces, no tenemos la necesidad de repetir todas las mismas oraciones que estábamos haciendo antes. Muchos solamente hacen las primeras oraciones, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos han enseñado en todas partes. Hacer solamente el primer tipo de oración. Pero no es allí donde se encierra. Y tampoco es el lugar donde tenemos que levantar la intercesión. La intercesión va justamente en el altar del incienso, dentro del tabernáculo, dentro de Elohim mismo, en él, desde él y para él, ¿sí? Esa es la verdadera intercesión, y es para el deseo del Padre siempre. No tiene nada que ver con pedidos personales o impersonales, en cuanto a que podamos hacer pedidos por terceros desde nuestro punto de vista. Es muy difícil poner a un lado, ¿no es cierto?, todas estas cosas cuando estamos orando en el altar del holocausto, ¿sí? Entonces necesitamos separar un tipo de oración del otro y justamente dar por terminado el primer sacrificio. O sea, el primer sacrificio tiene que ser terminado y ejecutado completamente. Aarón no quedaba días matando a los animales, ¿no es cierto?, levantando sacrificios. Ese sacrificio debe ser terminado y debemos pasar al otro. No podemos quedarnos en la primera situación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver lo que experimentamos cuando vamos al arca.
el arca representa a Mashiach como testimonio de Elohim, ¿sí? El cual va en contra de nuestro ser natural, completamente en contra, y está representado por el velo que separaba el lugar santo del santísimo, ¿sí? Necesitamos ver que el velo es nuestro ser natural y que este va en contra del arca. O sea, el velo natural está haciendo una separación. Nuestro ser natural se compone de nuestra conducta, nuestra visión y nuestras virtudes, ¿sí? Este ser natural es el velo que se opone a Mashiach como testimonio de Elohim. ¿Se han dado cuenta de que el velo que cubría el arca iba en contra de la misma? O sea, se opone al arca, la separa y representa nuestro ser natural. Somos nosotros mismos los que nos oponemos, en nuestra carne la que establece esa separación entre nosotros y el Padre. En nuestra carne lo que está ahí representada no es solamente la carne de Mashiach, es la carne de Mashiach en primera instancia porque él fue el primero, pero también representa la carne de todos los que le seguimos. Entonces aquí vemos tres asuntos: nuestra conducta natural, nuestra visión natural, nuestra virtud natural, todos los cuales componen nuestro ser natural. El significado del altar del incienso es muy profundo. Nos demuestra que si hacemos oraciones de intercesión en el altar del incienso, nos volvemos cenizas, ya nos hemos consumido afuera, ¿no es cierto? Es decir, hemos sido anulados. Si somos cenizas, ya no tendremos nuestra forma de ser natural, ni nuestro punto de vista natural, ni nuestra virtud natural, tratando de reemplazar a Mashiach como nuestra provisión de vida, nuestra luna y nuestro incienso. Esto significa que ya no seremos naturales. Por lo tanto, ya no tendremos un velo, pero bien, tendremos el arca, es decir, a Mashiach como el testimonio de Elohim. Como resultado, estaremos calificados para interceder en el altar del incienso. Después de haber pasado por todas las estaciones del tabernáculo, sí podemos pasar a orar, a interceder en el altar de oro del incienso que nos conecta de manera directa con el trono del Eterno.